Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que marcan la actualidad de nuestros días. Yo soy Andrés Mesa Muñoz, acompañándolos en esta oportunidad. Hoy con nosotros y con nuestros invitados nos centramos en Estados Unidos y una nueva semana de decisiones emitidas por el presidente Donald Trump, como por ejemplo una controvertida propuesta para Gaza, su retiro de agencias de las Naciones Unidas, las tensiones con varios de sus vecinos y una guerra comercial iniciada por él mismo. Para el análisis contamos aquí en el estudio con Stefano Possebon. Él es periodista internacional con amplia experiencia en corresponsalía. Actualmente es corresponsal freelance de la cadena estadounidense CNN para Colombia y países vecinos como Venezuela. Stefano, bienvenido. Muchas gracias. También desde Ciudad de México, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna de México. Claudia, bienvenida también. Y desde Leeds, en Reino Unido, Camilo Tamayo, periodista en The Independent y profesor de la Universidad de Huddersfield en Reino Unido. Camilo, sea bienvenido también a este programa. Antes de comenzar, una invitación: pueden escuchar Una Semana en el Mundo en su plataforma favorita de podcast. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro programa. En una conferencia de prensa junto a su aliado israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Donald Trump presentó una controvertida propuesta para la Franja de Gaza que implica tomar el control del enclave, reconstruirlo y reurbanizarlo. Eso sí, después de haber trasladado sin su consentimiento a sus cerca de 2 millones de habitantes hacia países árabes vecinos. En sus palabras, hacer de esta una Riviera de Medio Oriente, como lo dijo, al que esto ha generado también un profundo rechazo de la población palestina, pero por supuesto también de líderes de la región y hasta de sus aliados de Occidente. Escuchemos qué dijo exactamente Trump. Creo que debería ser un lugar que haga feliz a la gente. Si miras a lo largo de las décadas, todo es muerte en Gaza. Esto ha estado sucediendo durante años. Todo es muerte. Si podemos conseguir una zona hermosa para reasentar a la gente de forma permanente en buenas casas y donde puedan ser felices y no ser tiroteados, no ser asesinados, no ser apuñalados hasta la muerte como lo que está sucediendo en Gaza. Y ahora mismo tenemos en Gaza una situación muy peligrosa en términos de explosivos por todas partes. Estados Unidos se hará cargo de la franja y haremos un trabajo con ella también. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en el lugar. Nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos, nivelarlo. Crear un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente del área. Y no quiero parecer gracioso, no quiero parecer un tipo listo, pero la Riviera del Medio Oriente podría ser algo magnífico. Muchos interrogantes alrededor de estas palabras del presidente Donald Trump y quisiera comenzar aquí en el estudio con el análisis. Stefano, bienvenido. Nuevamente, ¿cómo interpretar estas palabras de Donald Trump? Una Riviera del Medio Oriente, eso da mucho a la imaginación también. Bueno, sí, tampoco es la primera vez que propongo un futuro similar para Gaza. Recuerdo, estaba yo chiquito cuando proponían que iba a ser la nueva Hong Kong del Medio Oriente, una zona fiscal, una zona de libre comercio. Estamos hablando de los años 2000. No sé mucho qué decir porque no es lo mío, pero obviamente estamos viendo que Trump en las últimas 2 semanas seguramente emitido más titulares que Biden en los 4 años precedentes y capaz parece que esta sea la misma estrategia. O sea, sacar noticias, sacar ideas, meterla en la mesa sin pensar mucho en las consecuencias que estas pueden hacer. Lo estamos viendo muchísimo aquí en América Latina, en nuestro continente, donde ha tuvido choque con Colombia, obviamente, pero también con todos los otros países donde ha estado de gira el secretario Rubio, con Venezuela, con México. Podemos hablarlo. En Gaza, obviamente, está aplicando la misma estrategia. No parece ser algo que había sido pensado o analizado. Los demócratas seguramente antes de presentar un plan en Gaza iban a consultar 10.001 think tanks, fundaciones, expertos, pensar todas las consecuencias y creo que la crítica que se le pudiese haber hecho a la Casa Blanca de Biden fuera el inmovilismo, el hecho que no hicieron mucho en Medio Oriente. Estaban presentes pero no direccionaban. Aquí estamos viendo que hay otra persona al mando, está direccionando mucho.
capaz sin mucha estrategia, eso. Parece más una táctica que una estrategia. Claro, y el tema de Marco Rubio y la diplomacia en Centroamérica ya la vamos a abordar dentro de unos minutos. Me gustaría ir entonces con Camilo Tamayo, a quien presenté previamente, quien nos acompaña desde Reino Unido. Camilo, estas mismas palabras crean varios interrogantes sobre cómo podría llevarse a cabo esta propuesta. ¿Qué piensa usted? Pues Andrés, primero que todo, muchas gracias por la invitación y saludos a Estefano y a Claudia. Hay como tres elementos que quiero rescatar de esta situación, y lo primero es que es claramente una ofensa contra el derecho internacional humanitario. O sea, esas propuestas de Trump de crear en Gaza esta nueva ribera es completamente en contra del espíritu del derecho internacional humanitario, porque está, digamos que, facilitando que un grupo de personas se desplacen de su lugar de origen. Y eso, obviamente, como lo sabemos, está en contravía del espíritu del derecho internacional humanitario. Entonces, lo primero es como, digamos, que esa afrenta que hace Trump hacia el derecho internacional humanitario. Lo segundo, que me parece a mí muy preocupante, es que es una excusa para iniciar una limpieza étnica, porque claramente, de nuevo, al desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza está obviamente, digamos que soportando y ayudando a que haya una limpieza étnica, y muchas agencias de Naciones Unidas y muchas organizaciones están diciendo eso. Y lo tercero, que me parece mucho más preocupante, es que esa idea que la suelta así del aire, de alguna manera geopolíticamente logra que Estados Unidos e Israel se unan mucho más y que sigan su agenda en contra del pueblo palestino. Entonces yo creo que en medio de su broma y su chiste de decir de que va a volver es una ribera que digamos que responde mucho a su mirada de constructor, hay un problema muy de fondo, y es que está claramente, uno, atentando contra el espíritu del derecho internacional humanitario; dos, que está ayudando a que haya una limpieza étnica contra los palestinos; y tres, que está haciendo que esa alianza entre Israel sea mucho más fuerte para el detrimento del pueblo palestino. Claro, y precisamente la ONU señalaba también este riesgo de una limpieza étnica allí en Gaza. Camilo, Israel hablaba también de lo que llamó un plan de salida voluntaria para los gazatíes. Habría que ver qué tan voluntaria sería esta propuesta, teniendo en cuenta el historial de los últimos 16 meses ahí en Gaza. Por supuesto, Andrés, y lo preocupante es que Trump dice que muchos palestinos se pueden ir a vivir a Jordania, se pueden ir a Egipto, pero los están expulsando. O sea, cuando no se construyen las condiciones necesarias para que estas personas puedan retornar después de los bombardeos y de las atrocidades que hizo Israel en contra de ese territorio, pues es un eufemismo, porque de alguna manera, desde mi punto de vista, lo que estás haciendo es forzando a la gente a salir de su territorio. O sea, uno, al ver las imágenes que vemos de las personas cuando desplazan, parece una película de zombies, de terror, porque está todo destruido y claramente no hay ninguna voluntad política de reconstruir el territorio después de los bombardeos. Entonces, claramente, de alguna manera, lo que están haciendo es siguiendo esa agenda de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza, pero de alguna manera lo están adornando diciendo que es que pueden irse voluntariamente, pero cuando las condiciones no están dadas, claramente no es algo voluntario, es algo que lo están forzando y que de alguna manera de nuevo atenta contra la humanidad. O sea, lo que estamos viendo ahí es claramente un crimen contra la humanidad, y que sigue de alguna manera reforzando esa completo irrespeto que tiene Israel y Estados Unidos hacia los derechos humanos. Bien, y en otras noticias también, Trump finalmente cumplió su tan esperada promesa de imponer aranceles a sus principales socios comerciales, que respondieron de forma recíproca. Sin embargo, obtuvo acuerdos con Canadá y México para pausar estas medidas, y los únicos que están vigentes son los impuestos a China y viceversa. Y mientras tiene también la mira en la Unión Europea. Quisiera referirme ahora a Claudia Villegas, que ya es especialista en temas económicos. Claudia, ¿qué pasó allí? ¿Por qué con unos sí y con otros no? Gracias, un saludo, Estefano, Camilo, Andrés, gracias por la oportunidad de platicarles lo que estamos viviendo acá en México. Pues es una cuenta regresiva que, retomando el tema de Palestina, de la Franja de Gaza, para nosotros ha sido un triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de tener un mes para ajustar todos los indicadores económicos, cerrar filas, tratar de que la economía se vea lo menos afectada. Estamos realmente preocupados
por esta manera de intervenir, este destino manifiesto que ahora observamos con la decisión de Donald Trump de amenazar en lo que se ha llamado una amenaza creíble con aranceles. Nuestro comercio de más de 600,000 millones de dólares depende en gran medida de la relación con Estados Unidos, pero también de un modelo económico que se construyó a través de las exportaciones ligadas al TEMEC. En este momento, Andrés, estamos sujetos a un escrutinio de cómo se está realizando la vigilancia con más de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera con Estados Unidos. Lo vemos con optimismo porque logramos de alguna manera, igual que Canadá, detener el impacto que había incrementado la volatilidad de nuestro mercado cambiario, nuestra moneda, el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero sí lo vemos también, como bien decías, no es una manera en donde queramos llevar las relaciones comerciales con un socio que ha dejado de ser de alguna manera un socio confiable, porque los exportadores en México reprochan que los aranceles se usen para temas que no son comerciales. Es un poco del destino manifiesto que esta manera de intervenir en los países a través de temas comerciales, Camilo. Ahora, Stefano, se ve este alivio que sin ninguna duda brinda Donald Trump y también brinda México con esta pausa de los aranceles. ¿Se ve tal vez como un amague de una guerra comercial y no como tal? Bueno, yo siento que en las primeras 2 semanas que estamos viendo esta nueva administración en la Casa Blanca, ellos están lanzando ideas que quieren hacer, lanzándolas al aire sin mucha estrategia. Lo hemos hablado de Gaza, pero yo lo analizo mucho más en la relación hacia el continente. Es decir, propuso hacer aranceles hacia México y hacia Canadá. Todo el mundo le dijo que iba a ser una mala idea y al final tuvo que sacarla. Lo vimos esta semana con la gira de Rubio en América Central, por ejemplo, la idea de mandar hasta criminales, ciudadanos criminales estadounidenses a las cárceles de El Salvador, que fue anunciada, fue titular, generó escándalo, generó reacción y después minimizaron diciendo que es un plan, que es una oferta que está haciendo el gobierno de Bukele, que lo están estudiando, que capaz no saben si tienen la potestad jurídica para poderlo hacer. Yo siento que hay en este momento, no sé si es el deseo o la inexperiencia por parte de esta Casa Blanca de lanzar titulares, de proponer ideas sin pensar mucho a las consecuencias que pueden hacer o simplemente evaluar cuáles son las consecuencias en el camino. Y veo que lo están aplicando tanto del otro lado del Atlántico como aquí. La idea, por ejemplo, hablamos del cierre de USAID o de esta idea de cerrar con todos los programas internacionales. Esta es exactamente, va a crear el efecto opuesto que pide la Casa Blanca, que es que se reduzca la migración. Para nadie es un secreto que aquí USAID ha invertido millones para evitar que la gente se fuera más, con números aún más altos hacia el Darién. Y en la misma semana que te vengan a decir vamos a bajar la migración, pero también vamos a bajarle el engagement, la presencia de Estados Unidos a través de cooperación internacional, a través de fondos hacia esas poblaciones a riesgo de migración, te das cuenta que no hay un diseño detrás, no hay un plan único. Capaz el plan es justamente generar escándalo, generar noticia y dar la impresión que se está haciendo mucho. Estaba escuchando hace un par de días una columna de Ezra Klein, el opinionista del New York Times, que hablaba exactamente que el efecto es el titular, la idea que haya una avalancha de noticia, pero que realmente no haya un impacto estratégico en la acción de esta Casa Blanca. En América Latina a mí parece lampante. Claro, ya vamos a profundizar sobre eso. Camilo, podríamos estar hablando, como señalaba Stefano, de una inexperiencia, teniendo en cuenta que Donald Trump ya estuvo en la Casa Blanca 4 años. Desde mi punto de vista, considero que lo que está haciendo Trump de alguna manera es como volver otra vez al chantaje de alguna manera. O sea, lo de intentar hacer todas estas amenazas arancelarias, yo creo que de alguna manera intentas como medir, como diríamos coloquialmente, medir el aceite de las otras naciones, pero a través del chantaje, y obviamente es del chantaje capitalista, de la obviamente posición predominante que tiene Estados Unidos en el mercado global y cómo de alguna manera intenta que su agenda de derecha conservadora
de ese espíritu realista, que ya ahorita voy a hablar un poco con lo de USAID, pues de alguna manera está chantajeando, pero el problema, y como muy bien lo anota Estefan, es que de alguna manera se les va a devolver porque va a generar una inflación increíble en Estados Unidos. Si, yo considero que si Trump realmente logra ejecutar esas ideas de aranceles, lo que va a generar en el corto plazo es una inflación que los estadounidenses la van a sentir inmediatamente, pues solamente al hablar de los precios de los aguacates que reciben de México, solamente el comprar un aguacate en Estados Unidos se va a incrementar muchísimo, que pues como saben es un producto esencial, pero más allá es cómo de alguna manera no se ve que ese chantaje arancelario de alguna manera no han medido cómo ese impacto puede realmente desestabilizar la economía estadounidense internamente y obviamente ir en contravía de la propuesta de Trump de fortalecer la economía interna de Estados Unidos. Entonces yo creo que ese chantaje le puede salir de alguna manera un poco mal. Claro, la diplomacia del chantaje, como lo han titulado varios medios de comunicación, que dicen que si no me das lo que yo quiero, pues yo te impongo o te ataco más bien con lo que yo tengo. En otra de las olas de órdenes ejecutivas, Trump también retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, suspendió el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y ordenó que se revise el financiamiento que su país entrega a este organismo, alegando disparidades frente al dinero que aportan otros integrantes. Claudia, ¿dónde vemos más bien el impacto directo de estas medidas? Gracias. Bueno, a través de esta agencia de eficiencia gubernamental se busca reducir todos los días, minuto a minuto, el déficit tan abultado que tiene Estados Unidos. Desde las premisas que maneja el equipo de Donald Trump, apoyadas evidentemente por esta narrativa impulsada por Musk, por el empresario Elon Musk, es que si Estados Unidos logra reducir su abultado déficit fiscal, como también busca reducir el déficit comercial, van a tener pues una economía menos expuesta a temas de inflación. Esto resulta contradictorio porque también, como bien menciona mi compañero, lo que estamos viendo claramente es que hay una amenaza real de incremento en la inflación, porque la industrialización que impulsa Donald Trump o que pretende encabezar a través de inteligencia artificial no puede ser de un día para otro, dependen de las importaciones de manufactura. Entonces, este asunto aislacionista de reducir las ayudas para la cooperación internacional, desmantelando USAID, hay 90 días con esta orden ejecutiva en donde se está atentando seriamente contra el desarrollo humano. Creo que Estados Unidos se puede dar un balazo en el pie, porque ellos, por un lado, buscan que países como México pues detengan la migración cuando ellos están impulsando acciones que podrían generar graves problemas, sobre todo problemas que afectan a toda la región de América Latina. Haití, por ejemplo, sería uno de los países más afectados, los países de África, evidentemente. Entonces, creo que en el ánimo de reducir este déficit tan abultado, pues también tendrían que observar los impactos inflacionarios, porque al final han prometido que van a bajar la tasa de interés para que sectores como el de vivienda vuelvan a crecer. La crisis en Estados Unidos pues data precisamente de la crisis de las hipotecas subprime en 2008, Andrés. Sí, Estefano, lo mencionaba Claudia hace un momento, Elon Musk que está detrás o es el principal artífice de este plan de recortar costos ahí en Estados Unidos y alegaba este desmantelamiento de la USAID como un intento por detener este mal uso que se le hace a los fondos de esta agencia. ¿A qué se refiere con mal uso? ¿Qué quiere decir él? Bueno, él evidencia que la cooperación internacional en este momento no es una prioridad estratégica para Estados Unidos y considera que obviamente hay maneras mejores para gastar los presupuestos que han sido investidos no solamente en USAID. Aquí en América Latina conocemos la NED, que financia y apoya muchísimos proyectos de democratización y sobre todo en
en situaciones de regímenes autoritarios como Venezuela o Nicaragua. Hay muchísimos proyectos en toda la región. Colombia solamente creo que recibe de cooperación estadounidense $500 millones al año, según cifras del gobierno Petro que mandaron la semana pasada debido a lo que está ocurriendo. Es uno de los receptores más importantes a nivel mundial y obviamente para uno, o sea, basta solamente salir a la calle y cubrir un poco de migración y ver que en Ecoclip, Turbo y Apartado, en toda la ruta del Darién, la presencia de USAID está presente. Ahora, Musk es una persona que hemos visto también en otras situaciones, le gusta mucho la idea de entrar en una casa, quemarla completamente y volver a construirla desde cero. Es lo que trató de hacer con X, la red Twitter, donde despidió a decenas, sino miles de técnicos y por los primeros meses X solía tener problemas de técnicos, glitch, cosas así que la aplicación no funcionaba tan bien como antes y obviamente estaba aplicando la misma receta hacia la cosa pública, hacia el Estado, hacia la cooperación internacional, pero también hacia el gobierno, el funcionamiento del Estado estadounidense. Pero quería resaltar qué buena expresión que está dando Camilo y el idioma, los colombianos, medir el aceite. O sea, creo que medir el aceite es exactamente lo que está ocurriendo en todo, porque el mismo Musk te dice, bueno, vamos a cortar, lo hizo con Twitter, que sacó a 100 personas de la planta y después tuvo que volver a contratar a 20 de ellos porque nadie tenía la llave del cuarto. Y aquí probablemente está pasando algo muy similar. Ellos llegan, deciden que tienen que desborotar el motor y volver a construirlo de nuevo, pero se dan cuenta que después no lo pueden hacer o van a medir un poco cómo poderlo hacer. Yo no creo que este congelamiento de fondo y de cooperación internacional o este retiro de la presencia de Estados Unidos en el sur global vaya a ser definitivo. Creo que es simplemente en este momento una fase de shock y después en unos meses vamos a ver un poco más cómo se balancean las cosas, cuando capaz hayan medido la temperatura del aceite. Pero allí no habría una preocupación de que otras potencias puedan llegar a llenar ese vacío que deje al menos por unos meses. Justamente por eso creo que ya están ajustando los tiros. Por eso que cada vez que hemos visto que un líder latinoamericano diga el tema de USAID nos compromete mucho, es muy importante, el día siguiente Rubio en una rueda de prensa, no recuerdo si lo dijo en Costa Rica o en Guatemala, porque eran los mismos días, pero fue el miércoles, creo, que el secretario Rubio dijo, no, pero queremos hacer unos waivers, si son proyectos muy importantes vamos a estar muy pendientes. O sea, hay un poco, uno también tiene que analizar bien las matices dentro de la nueva Casa Blanca, quién habla y quién dice qué. Estamos viendo que, por ejemplo, en mi opinión, el rol de Rubio, de Marco Rubio, del secretario de Estado, ha sido de bombero, ha sido de apagar las flamas, de las llamas que otros han empezado a aprender. Lo vimos, por ejemplo, con el tema Venezuela, que es la visita de Greenel o un montón de estas cosas. Entonces, creo que estamos todavía en una fase de tomar la temperatura. Ahora, Claudia, ¿hay miedo tal vez en perder esta ayuda de Estados Unidos o simplemente pasa desapercibido como lo señaló el presidente Gustavo Petro hace ya también unos días? Me parece que hay miedo en los países en donde USAID ha apoyado y la NET el desarrollo social, donde hay programas para impulsar la educación sexual, para proteger a grupos vulnerables, donde no hay miedo, y eso lo han aprovechado para justificar el desmantelamiento generalizado sin haber hecho un diagnóstico. En donde no hay miedo es donde la USAID se usaba de alguna manera para intervencionismo. Y lo que está tratando de hacer Trump es usar el intervencionismo a través de aranceles. Por ejemplo, vamos a platicar de lo que ha pasado con el Canal de Panamá, sacar ventaja con este enfoque sumamente corporativo de negociaciones terribles, en donde se busca obtener el máximo beneficio. Ese es el nuevo rostro del intervencionismo, lo que les comentaba del destino manifiesto de liderear. Se ha criticado a Biden por la manera de liderear, ellos dicen poco efectiva y clara. Pues ellos están estrenando otras maneras en donde sí hay miedo del desarrollo social, insisto, pero en donde
se disfrazaba el combate a la corrupción para tener intervencionismo, bueno, ahí podríamos decir que hay una ganancia que se va a eliminar en muchos países. A cambio, lo que vamos a tener es un intervencionismo muy costoso para muchos países, en donde vamos a cambiar el tema de los aranceles por seguir vinculados a la economía de Estados Unidos, pero yo coincido, se va a ir calibrando qué tan avanzado puede ir Trump con esto que se ha calificado como la guerra comercial más tonta de la historia, Andrés. Bien, y justo en medio de estos recortes, del desmantelamiento de estas agencias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo moviéndose en Centroamérica en su primera gira al frente de la diplomacia estadounidense, un corredor clave para la ola de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana. Y además de la crisis migratoria, otros temas clave de la agenda fueron la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Vamos a escucharlo. I'm not confused about Panama. No estoy confundido con Panamá. Tuvimos conversaciones. Sentí que fueron unos primeros pasos fuertes. Tenemos expectativas que dejamos claras en esas conversaciones. Respeto mucho que Panamá tenga un proceso. Es un gobierno elegido democráticamente. Tiene reglas, tiene leyes. Van a seguir su proceso, pero nuestras expectativas siguen siendo las mismas. En particular, sobre eso, solo diría que Estados Unidos tiene la obligación del tratado de proteger el canal de Panamá si es atacado. Esa obligación del tratado tendría que ser aplicada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, particularmente la Marina de los Estados Unidos. Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar por una zona que estamos obligados a proteger en tiempos de conflicto. Esas son nuestras expectativas, fueron claras. Camilo, hablamos específicamente de la relación con Panamá. Allí estuvo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Días después se anunció el Departamento de Estado diciendo que los barcos estadounidenses no tendrían que pagar por transitar el canal de Panamá, algo que el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que era una total falsedad. ¿Qué dice esto de cómo es actualmente y cómo será la diplomacia estadounidense, sobre todo durante los próximos 4 años? Pues Andrés, yo considero que lo que está sucediendo en Panamá devela como dos elementos muy interesantes. Lo primero es como un giro de nuevo de Estados Unidos a esta, digamos que idea, que se llama una idea realista de que los intereses de los estados tienen que estar primero que los intereses comunales, digamos, intereses de todo el mundo. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos está haciendo toda una política de intervención, en este caso en Panamá, para proteger sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses geopolíticos, porque claramente al ser un corredor estratégico el canal de Panamá está de alguna manera, digamos, que haciendo y generando tensiones con China, que es su rival, digamos, que en el espacio geopolítico, claro, pero sí es como una vuelta y un giro de tuerca de nuevo a esa imposición de que el Estado y los intereses de los norteamericanos tienen que estar primero y que no importa si en la lucha y en llegar a garantizar esos intereses, pues se cruzan unas líneas que pueden ser de seguridad, humanitarias o que no importa. Entonces eso es lo primero que considero, que es claramente un ejemplo de Estados Unidos de volver a imponer esa agenda y que claramente es una agenda intervencionista y una agenda que claramente no le importa pasar, digamos que con tratados internacionales. Y lo segundo que veo que está sucediendo ahí es de nuevo otra vez poner en la esfera ese asunto de la seguridad como una excusa para, de alguna manera, impulsar unas agendas mucho más conservadoras, mucho más proteccionistas, pero sobre todo que vuelva de alguna manera a que Estados Unidos retome el control de áreas geoestratégicas en el mundo. Lo hemos visto con la discusión que hizo en Groenlandia, de volver de anexar ese país. Igualmente ahora con Panamá lo quiere como tomar control de su territorio, y es como de nuevo estamos viendo como un espíritu expansionista de nuevo de Estados Unidos de querer proteger sus intereses, pero muy en clave de que la seguridad de los estadounidenses está primero, pero que en el fondo es claramente una andada de una agenda completamente conservadora, de una agenda que quiere, digamos, que imponer de nuevo una centralidad en el mercado donde Estados Unidos tome la ventaja. Entonces es de nuevo como una excusa para Estados Unidos seguir haciendo su imposición comercial en diferentes partes del mundo. Estefano, volviendo al tema específico de Panamá, es una declaración que fue desmentida por el propio presidente. ¿Qué dice esto sobre la legitimidad de la palabra de Estados Unidos?
Que obviamente estamos frente a un gobierno hecho de políticos y que nosotros como periodistas tenemos que tomarle las medidas, obviamente. Para nadie es un secreto que si el gobierno de Venezuela dice algunas cosas, las tomamos con un poco de medida, un poco de sal en las matices, distinta a que lo haga el gobierno de Finlandia, por ejemplo. Y entonces es un reto más hacia nuestra profesión, Andrés. Es un reto más para nosotros que contamos estas noticias, estar seguros de tener las fuentes acertadas, tener los datos y tener los facts, las cosas, decir las cosas como son y sobre todo no tomarle la palabra a ninguno de estos. Lo estaba diciendo, vuelvo a citar Ezra Klein porque me pareció una columna fantástica. Él decía, nos están mintiendo y estamos viendo que no siempre lo que está saliendo de la Casa Blanca en los últimos 10 días ha sido exactamente conforme a la realidad, para usar un eufemismo. Entonces, bueno, está a nuestra profesión la capacidad de traducir estos mensajes en algo factual. Claudia, de otro lado, entra Guantánamo también en la lista. Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es precisamente de origen cubano. En medio de estas tensiones, habla Donald Trump sobre ya el envío, de hecho, el primer grupo de migrantes que van a ser enviados allí a Guantánamo. ¿Cómo agrava esto el panorama en la región? Lo agrava muchísimo y, insisto, él está usando esta manera de comunicar, coincido exactamente con lo que dice Stefano, propagandista, en donde en el caso de Guantánamo, cuando veamos las primeras personas ingresando a Guantánamo o ingresando a las prisiones de Bukele en El Salvador, se va a generar este efecto propagandístico, este efecto lo van a magnificar a través de las redes sociales, que es lo que han querido hacer para inyectar miedo, para que esta amenaza creíble en teoría de juegos se magnifique. En el caso de México, por ejemplo, jamás tuvimos una orden ejecutiva para los aranceles, pero decía Defoe en Robinson Crusoe que a veces el temor al miedo es más grande que la amenaza, y creo que Donald Trump lo está usando hasta el extremo. Entonces, en el caso de los temas de derechos humanos, cabeza fría, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, y contra este tema propagandístico, los países tienen que hacer valer lo legal, porque ellos están actuando al filo de la navaja, como usar una ley de emergencia nacional para invocar aranceles, cuando perfectamente no quieren tocar el TEMEC firmado con México y con Canadá, porque al final dirán, bueno, yo no estoy violentando las leyes internacionales. En el caso de Panamá, por ejemplo, el que digan que los barcos no van a pagar cuotas los pondría otra vez al filo de lo ilegal, y estaríamos frente a condiciones no comerciales, estas barreras no arancelarias que generarían una distorsión, Andrés, en el comercio internacional. Están teniendo mucho cuidado de no caer en lo ilegal, pero están usando claramente la propaganda y cómo magnificar a través de redes sociales. El próximo lunes, acá en México, vamos a tener a Carlos Slim hablando de cómo se negocia con Trump, y fue él, el hombre más rico de México, quien en algún momento, les comparto, dijo que había que descifrar a Trump. Creo que vamos a tener años complejos tratando de entender entre lo que es real y lo que es la amenaza, Andrés, Stefano y Camilo. Bien, y a propósito de esto de mirar hacia el futuro, quisiera proponerles que me cuenten a qué tema habría que prestarle atención durante las próximas semanas. Si bien lleva Donald Trump ya un poco más de 2 semanas en la presidencia y hemos visto ya una avalancha de órdenes ejecutivas, de medidas, de desmantelamientos, etcétera, ¿a qué habría que prestarle atención? Empiezo por Camilo. Yo creo que hay 2 temas que hay que empezar a mirar muy claramente. Uno, para mí, es la influencia cada vez más grande de todos estos magnates de la tecnología en el gobierno norteamericano. O sea, cuando vemos lo que sucede con USAID, lo que vemos
lo que está sucediendo con la gira de Rubio por Latinoamérica. O sea, yo creo que cada vez hay una influencia muy grande de una agenda que viene de estos personajes de Silicon Valley, Elon Musk metido dentro del gobierno. Yo creo que ahí hay una agenda que hay que mirar, cómo va a ser esa influencia de esas grandes corporaciones de tecnología dentro del gobierno. Y lo segundo es empezar a volver a mirar cómo Trump va a seguir estando con Israel, intentando reconfigurar y rearmar los rompecabezas en el medio, en la franja de Gaza y en esa parte del mundo. Yo creo que lo geopolítico y la influencia de estos personajes de Silicon Valley. Sí. Claudia, rápidamente, por favor, tema para mirar la otra semana, la próxima semana. Sí, claro, 2 puntos. Creo que los contrapesos en Estados Unidos a través del Poder Judicial van a ser muy importantes. A las órdenes ejecutivas de Trump le van a preceder el Poder Judicial diciendo qué sí se puede y qué no se puede en Estados Unidos. Y más en el mediano plazo, creo que el tema del intervencionismo al estilo Trump contra el aislacionismo, el impacto ambiental va a ser muy grave porque la agenda ambiental puede quedar descuidada y eso puede también impactar a Trump. Bien, y Estefano, rápidamente, por favor. Bueno, de este lado del charco, en nuestra América Latina, yo le voy a poner la lupa a si esta retórica antimigratoria, tóxica, desagradable de verdad, se traduce realmente en números mayores de deportados. O sea, si realmente hay una acción también detrás, porque por ejemplo esta semana hemos visto Guatemala que anuncia un incremento de 40% de los vuelos deportados. Guatemala ya el año pasado hacía entre 10 y 15 vuelos por semana. Entonces quiero ver si de verdad se queda en la retórica o si realmente los números de deportados desde Estados Unidos van a ser nuevos. Bien, Estefano Possebón, periodista internacional, gracias también a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y a Camilo Tamayo, periodista de The Independent. Por supuesto, también gracias a Laura Garzón en la producción del programa y a Melissa San Miguel en la producción de invitados y a todo el equipo técnico y periodístico de France 24. Continúen con más noticias, sigan con nosotros.